La técnica de moldeo por vacío consiste en emplear una lámina de un material termoplástico delgado, la cual es sujetada y colocada sobre el molde de la forma a reproducir. Posteriormente se calienta por medio de una resistencia para ablandar el material. Una vez hecho esto, se extrae el aire de la parte inferior. De esta forma el material se adhiere al molde tomando su forma y una vez enfriado se abre el molde y se extrae la pieza. Este proceso se emplea en muchos campos del sector industrial, tales como en la industria alimenticia, en la industria automotriz, en la industria de empaque, entre otros. Este método suele limitarse a la formación de piezas plásticas, que son recipientes que poseen paredes delgadas y poco profundas, tales como vasos, platos, gabinetes y otros. Este método de moldeo por vacío surgió como la evolución del método de laminado manual, con la finalidad de encontrar un material que fuera más resistente y brindara mayor seguridad. El método de moldeo por vacío es muy sencillo, lo que ha generado que desde la antigüedad los constructores frecuentemente hagan uso de esta técnica, convirtiéndola en su preferida. También es muy importante entender qué es moldeo y qué se entiende por vacío. Moldeo es el proceso mediante el cual se obtienen piezas virtiendo material fundido en un molde, mientras que vacío se denomina a los estados de presión de aire que se encuentran por debajo de la presión atmosférica normal. El vacío es fundamental en esta técnica de formado al vacío, debido a que por medio de este procedimiento el material es forzado a adherirse al molde y toma la forma del mismo. Para crear un vacío es necesario extraer el aire que se encuentra en el interior del molde, y esto se logra mediante la utilización de una bomba de vacío, la cual se encarga de extraer el aire que se halla en el interior del molde. Hay varias máquinas para obtener el vacío, tales como la bomba de paleta flexible, bomba de anillo líquido y generadores de vacío. El formado al vacío consta de dos pasos fundamentales. El primero es el calentamiento, que debe ser una distancia considerable y por un tiempo limitado. Eso también dependiendo del espesor del material y el tipo de material con el cual se elaboren las piezas. El segundo paso es el formado, el cual se subdivide en tres. Tenemos formado al vacío, formado mecánico y técnicas combinadas. Ahora bien, hablemos de formado al vacío. Es aquel por medio del cual se reblandece una lámina de un material termoplástico que debe ser calentado en un molde totalmente sellado, donde el aire atrapado es evacuado por la fuerza de succión, la que genera una presión negativa sobre la hoja que hace que la presión atmosférica ceda y que la hoja llene los espacios vacíos. Ahora hablemos del formado mecánico. En el formado mecánico no es necesario crear vacío, basta con calentar la hoja y colocarla encima del molde. Mientras que en las técnicas combinadas, el molde macho-hembra no tiene que coincidir exactamente. El molde macho podría ser inferior en dimensiones y sustancialmente diferente en formas. Sistemas de calentamiento, los cuales se utilizan desde la antigüedad, los cuales son los hornos convencionales, que brindan un calentamiento uniforme y mantienen una temperatura constante. También podemos ver los de calentamiento infrarrojo. Son más rápidos, pero no brindan un calentamiento uniforme, lo que indica que hay un mayor riesgo de sobrecalentamiento de no ser controlado. También podemos ver que tenemos unas ventajas de utilizar esta técnica, las cuales son que nos dan un mejor acabado superficial. Esto quiere decir que se puede utilizar en otros procesos industriales. También podemos ver el costo económico, que es considerablemente bajo. Asimismo, por el nivel de porosidad, que es mínima. Al aumentar la densidad del laminado podemos darnos cuenta que tenemos una mayor resistencia en el producto. Por lo contrario, una de las desventajas que tenemos es que esta técnica requiere de una mano de obra altamente calificada. Esta técnica se utiliza en las industrias como son la industria de empaque de alimentos, industrias aeronáuticas, industrias de envases desechables, señalización y anuncios, artículos para el hogar, entre otras.